De regreso a Soberanía Popular, como le habíamos prometido antes de ir a la pausa, vamos a tener un programa interesantísimo, un debate y una confrontación de ideas, intercambio de opiniones entre dos profesionales, dos caballeros y dos amigos míos. Primero, Israel Abreu, que es parte de este programa, es economista, abogado y asesor financiero, que tiene una tesis con relación a la situación que vive el país a nivel económico, con relación a la reforma, al endeudamiento y a la presencia del Fondo Monetario Internacional, y va a hacer un planteamiento que luego será refutado por otro gran amigo mío, el doctor Ramón Emilio Concepción, ex candidato o precandidato a la presidencia de la República, con un honroso trabajo, una hoja de servicio profesional, política, académica y además de ciudadano útil, y que también tiene un decoro que habla por sí mismo. Así es que le doy la bienvenida a ambos. Israel, bienvenido a tu programa, y a Ramón Emilio Concepción. Buenas tardes, gracias por invitarme. Yo formo parte de esta familia, así que a sus órdenes. Don Ramón. Somos parte, Israel, de esta familia. Sí. Porque aunque yo haya hecho un silencio prolongado, no significa que no sea parte de esta familia. Así que estamos entre familias. Así es. Gracias. Yo creo, Juan, que la situación lo amerita, porque está el país inmerso en posiblemente hacer una reforma fiscal. Ojalá que sea integral, y por eso nosotros hemos contribuido con traer dos profesionales en el área. Así que tienen la cancha abierta para ustedes. En ese sentido, Israel, a tu planteamiento en 5 minutos ahí. Bien, mira, para poner en contexto en sentido general, estamos abocados a conocer una reforma fiscal que supone el fortalecimiento de las recaudaciones de los tributos que colecta el Estado Dominicano y que debe ser invertido en la ciudadanía, y por otro lado entonces está supuesto a revisar la estructura de gastos, o sea, en que el Estado invierte los recursos que le llegan, que administra a través de los tributos. Entonces el hecho es que el Fondo Monetario, que tiene como finalidad el preservar y garantizar a los acreedores de República Dominicana que estamos en capacidad de honrar los compromisos que tenemos con nuestros acreedores al respecto de la deuda pública que tiene el Estado Dominicano, vuelvo y repito, con nuestros acreedores. Ahora bien, ¿cuál es mi tesis? ¿Cuál es mi planteamiento? ¿Reforma fiscal o endeudamiento? La situación que República Dominicana está viviendo, que es el periplo de 8 años después de haber sido aprobada la ley 01-2012, hace 8 años exactamente, y agregarle a eso entonces la situación económica que ha provocado la pandemia, ha obligado a este gobierno a tener que hacer una revisión de tipo fiscal, que esperamos que sea integral, con la finalidad entonces de sortear la situación que actualmente nos encontramos. Ahora bien, esa reforma fiscal pretende tanto revisar los tributos como revisar los gastos e inversiones del gobierno. Mi planteamiento entonces es el siguiente. Cuando he tenido la oportunidad de hablar del endeudamiento, nunca he sido un crítico de la deuda simplemente por ser deuda o por comprometer los ingresos futuros de un Estado de manera específica. Ahora bien, si en República Dominicana los políticos principalmente y quienes nos gobiernan en este momento, estamos hablando de Luis Abinader y el PRM, hacemos un ejercicio político responsable en función a cómo nosotros podemos sortear nuestra situación en función de un endeudamiento responsable, entonces República Dominicana no va a necesitar hacer dentro de esa reforma fiscal una reforma tributaria. Las reformas tributarias, en ninguno de los escenarios, República Dominicana está en una situación de enfrentar, porque además estamos en una situación de crisis. Entonces, el aumentar tasas, el ampliar bases o crear cualquier tipo de impuesto en esta situación no va a dar traste con resultados favorables. Primero, porque tendremos una fuga de capital en el caso de que tratemos
de gravar a los más ricos. Fuga de capital tanto interna como externa. Limitaremos entonces también, por los niveles de competitividad en cuanto a los sistemas fiscales se refiere, las inversiones extranjeras. Y finalmente existe la posibilidad de, como pasó en Colombia, haya algún nivel de desestabilización social que es todavía más preocupante. Entonces, ¿en qué consiste mi tesis? Bueno, República Dominicana puede embarcarse en un endeudamiento responsable. ¿Cómo? Tomando la cantidad de dinero que sea necesario tomar. Yo pudiera decir que pudiéramos duplicar la deuda pública, llevarla a más de un 100% inclusive. ¿Cómo? Primero, preparando un plan de desarrollo nacional. Que el resultado de ese plan de desarrollo nacional sea la promoción en el corto, mediano y largo plazo de los sectores agrícolas, agroindustrial, industrial, manufacturera, servicios financieros y, en el caso específico, del turismo. Con ese plan, República Dominicana se puede agenciar el apoyo de los organismos de financiamiento multilateral y agregándole a eso entonces la revisión de nuestra estructura de gastos e inversiones, que de hecho creo que Luis Abinader lo está haciendo porque ha demostrado que tiene intención de revisar el gasto público. Entonces, República Dominicana se encontraría en una situación que daría al traste con un mejoramiento del índice de desarrollo humano, eso que es lo más importante, una justa distribución de la riqueza y además un aumento del ingreso per cápita. Y ustedes me dirán, pero Israel, ¿y cómo tú planteas aumentar el endeudamiento público? Si nosotros analizamos las 10 principales economías del mundo, todas están endeudadas en más de un 100%. Y puedo citar algunas naciones: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Japón, todas están endeudadas en más de un 100%. Ahora, ¿cuál es la consonancia entre todas ellas? Que todas son las naciones más ricas del mundo, que son las que tienen el mayor índice de desarrollo humano, que son quienes tienen el ingreso per cápita más grande del planeta, ¿verdad? Y que además, entonces, existe un real y verdadero desarrollo económico. Para concluir, yo apoyo un endeudamiento responsable en esta coyuntura económica y no la creación de nuevos impuestos. Ahí está tu planteamiento, vamos a ver qué dice Ramón Emilio Concepción. Mira, yo creo que en materia económica, cualquier modelo que no ponga por encima de todo la dignidad, la calidad de vida del ser humano, puede llamarle como quiera, no es un modelo económico. Y cuando uno analiza qué ha pasado en los países que cada vez más impuestos cargan y cada vez se cae más la calidad de vida de los ciudadanos, entonces hay un contrasentido. El problema no ha sido por falta de dinero. República Dominicana, aquí de 36 presas que hay, 30 la hizo Joaquín Balaguer con un presupuesto de este tamaño. Higüey, Aguacate, la carretera Duarte, la 6 de noviembre, obra de infraestructura comunicacional a nivel nacional. El asunto es, el PLD manejó en 20 años, oigan este dato que voy a dar, para que ustedes vean que el problema no ha sido de falta de dinero. El PLD manejó en 20 años alrededor de 25 billones de pesos. 20 años. Desde 1844 que nos fundamos hasta 1996 que el PLD llegó al poder, 157 años de presidentes para atrás, manejaron alrededor de 1 billón de pesos en 157 años. Oíd bien el dato. Y el PLD en 20 años manejó alrededor entre 20 y 25 billones de pesos. Educación, que me gusta poner el ejemplo porque es el que casi siempre todo el mundo con el cuento de mejorar la educación, mejorar la salud, hablan de endeudamiento, hablan de aumentar la recaudación fiscal. Educación tiene un presupuesto para este año de 207 mil millones de pesos. 9 veces lo que era el presupuesto general de la nación hasta 1996. Y de cada 100 muchachos, 4 apenas entienden matemática.
y de cada 100 muchachos, 12 apenas saben lo que leen en gramática. Entonces se cae la tesis de que parte de esos problemas han sido por falta de dinero. El endeudamiento público. Me gusta siempre conectar el presente con el pasado. El primer endeudamiento con bonos soberanos que tuvo este país fue el empréstito Harmon, 1869. Se contrataron 500,000 libras esterlinas, pero al país solo llegaron 37,000, porque las otras se perdieron en manos de los lobistas, los banqueros y los políticos. Hubo que renegociar el empréstito Harmon porque cuando se venció no había posibilidades de pago y nos fuimos a Santo Domingo Improvement Company. Tampoco cuando se venció había condiciones para pagar y hubo que renegociar de nuevo. Eso trajo una crisis en la economía desde 1905 hasta que llegó prácticamente Trujillo. Hay un aspecto histórico que yo quiero resaltar. Moncáceres, que ha sido un gran incomprendido. Cuando a Moncáceres le presentaron la Convención del 7, que era más que la ratificación del 5, que fruto de esos empréstitos habíamos tenido que entregar Hacienda. ¿Por qué? Porque la deuda que se tenía con Harmon terminó yendo a una compañía norteamericana y tuvimos que entregarle finanzas y tuvimos que entregarle aduana, Hacienda. El dinero que recaudaban, primero cobraban sus deudas, sus intereses y el resto se lo daban al país que no daba ni para pagar salario. Luego, el endeudamiento en todos los países ha sido una historia prácticamente fatal. Y pongo un ejemplo, Venezuela en los años 60. Venezuela es una de las economías más prósperas que tenía el área completa, el continente americano. Es más, de Europa venían a curarse a Venezuela. Venezuela era 10 veces más rica que China y 4 veces más rica que Japón en los años 60. Aquellas naciones se fueron por la ciencia, la tecnología. Venezuela hoy, no hay que hablar de Venezuela, todo el mundo sabe lo que está pasando. Hubo una época que en Venezuela se decía el 2 por 1. El que iba a comprar un auto cuando preguntaba cuánto costaba, decía dame 2 por la bonanza. Hoy está en crisis precisamente no solo por la corrupción, como mucha gente quiere, es que el modelo todo lo destroza. En la medida que Thatcher, Reagan fueron desmovilizando toda la economía industrial y la economía nacional, nos fuimos metiendo a la economía de servicio y nos fuimos metiendo al endeudamiento. Y doy un dato que yo quiero que ustedes retengan y que el amigo Israel retenga. En la década del 84 al 95, América Latina debía 344,000 millones de dólares. En esa época empezaron con las famosas reformas. Dejaron flotar la tasa que antes los empréstitos, que normalmente eran bilaterales, casi nunca pasaban de un 6%. Cuando era excesivo era un 8%. Cuando dejaron flotar la tasa de intereses, hubo un momento que llegó hasta 25%. 2 minutos. Y América Latina, que repito, debía 344,000 millones de dólares. Del 84 al 95, pagó 340,000. Entonces hay una extraña matemática. ¿Cómo es que si debo 244,000 y pagué 340, termino debiendo 795? Por el jueguito del libre comercio que dejaron flotar la tasa del endeudamiento. Número 1. ¿Qué pasó con América Latina y la década perdida, donde todos los países se endeudaron como nunca antes en la historia de la República Dominicana? Y fracasó América Latina, por eso todavía hoy se conoce como la década perdida, porque sacaron toda la economía productiva, la economía física, la economía de obra, para meterse a la economía de la especulación. Israel dice que tenemos Estados Unidos, Francia, las grandes naciones desarrolladas y que todas están endeudadas. Analicemos si no hay una crisis sistémica. La crisis no es parcial, no es regional. 1 minuto. Europa está volviendo al siglo XVIII porque hasta la seguridad social se la están quitando a los viejitos. Entonces, el problema no es endeudarse más o endeudarse menos. Si se fuera a hacer economía real, lo que habría que irse por un plan de reconstrucción económica de emergencia, marchas aceleradas, no con endeudamiento, con crédito soberano del Estado. Lo hizo Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, lo hizo Adenauer en Alemania, lo hizo David Ben-Gurión en Israel, porque una cosa es tomar deuda soberana con bono
y bilaterales, y otra cosa es emitir deuda nacional con la garantía de la soberanía del Estado Dominicano, y ese es el único endeudamiento posible para meterlo en obras que se repaguen, que sean reproductoras ellas mismas, es el crédito soberano y nacional. Pasamos a Israel, 3 minutos, por favor. Mira, yo creo que estamos relativamente en consonancia porque al final es endeudamiento. Solo es un papel comercial con una terminología diferente. Ahora, es importante hacer ese periplo por la historia que usted no acaba de hacer a nivel local e internacional, puesto que eso nos sirve como referente. Yo creo que no hay grandes diferencias entre los planteamientos nuestros. No obstante, aclarar que cualquier opinión que yo dé versa al respecto de un mejoramiento del índice de desarrollo humano de los dominicanos, como diría José Francisco Peña Gómez, primero la gente. Entonces, en ese sentido, es importante aclarar eso. ¿Con qué yo no estoy para nada de acuerdo? Porque al final se necesitan los recursos para hacer lo que se vaya a hacer. Es que con la creación de nuevos impuestos. Tú no puedes pedirle a un pueblo que ya está viviendo una situación de crisis, pedirle que se sacrifique un poco más. Y ya sea tanto de manera directa o indirecta, ya el ciudadano dominicano, el ciudadano de a pie, la clase baja y la clase media, no soporta ningún otro tipo de impuesto. No obstante, tiene Luis Abinader la oportunidad, con cualquiera de las herramientas que se planteen, don Ramón Emilio, la posibilidad, primero, de buscar los recursos para encender el motor de la economía, que como dije anteriormente, desde el sector primario, la agricultura, la agroindustria, la industria y la manufactura, el sector secundario y el sector terciario en el caso de los servicios financieros y el turismo. Tiene Luis la oportunidad de sacar adelante a República Dominicana. Un minuto. Y por otro lado, con una reforma fiscal que no sea tendente a la creación de nuevos impuestos, a ampliar la base o a aumentar las tasas, revisando única y simplemente la columna de gastos e inversión, además, entonces, Luis Abinader pudiera tener un Estado más eficiente y además reducir, por ejemplo, que lo establece la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, su artículo 36, los niveles de corrupción que históricamente se ha llevado casi el 20% del presupuesto general de la nación. Entonces, en ese sentido, entiendo yo que no tenemos grandes diferencias, quizá un asunto de terminología, pero, vuelvo y le digo, si comparamos el nivel de vida del ciudadano en el mundo, que fue una pregunta que se le hizo a Obama, nunca como hoy el ciudadano mundial ha vivido tan bien como hoy. Ramón Emilio Concepción, 3 minutos. Yo tuve un profesor cuando estudiaba econometría y por eso olvidé plantear. Lo primero que hay es que cambiar la métrica de medición de la economía. Eso del consumo per cápita está mandado a guardar. Y nos lo demostraba el profesor de econometría cuando nos decía a nosotros, mira, aquí éramos 17 alumnos que fuimos a Virginia, Washington, a una maestría en economía física. Y él nos decía, aquí hay 17 alumnos, conmigo son 18. En mi casa nos comimos este fin de semana 18 pollos. Ustedes no vieron las plumas del pollo porque no estaban en mi casa. Cuando viene el medidor aquí a esta aula, ustedes todos le dicen que ninguno consumió pollo. Yo le digo que yo consumí 18 pollos. El reporte que él manda diciendo que aquí hubo un consumo de un pollo per cápita, pero ustedes ni la pluma del pollo la vieron. Entonces se ha estado confundiendo mucho la concentración grosera, la concentración odiosa de capital cada vez en menos manos, y lo que pasó en el feudalismo hoy está pasando. Es que es incompatible el desarrollo y la calidad de vida humana, es incompatible con el modelo de políticas neoliberales. Una pregunta, el fondo, ahora, sí. ¿En el feudalismo se podía considerar el nivel de vida que tiene al que tenemos ahora? Bueno, el problema es que todo es relativo. Yo me refiero que en el feudalismo el 5% era dueño del 95% de la riqueza y el 95% era esclavo. Hoy, el gran capital financiero es el dueño de la energía, de las telefónicas, de las mineras. Es decir, hay una concentración grosera
de las riquezas que, como muy bien usted decía ahorita, debiera ponerse en condiciones de que haya una mejora plana en todos los estamentos de la sociedad. El pasado lunes, la Dirección General de Impuestos Internos acaba de mandar una circular para aplicar un artículo de una ley que tiene 14 años que aquí se votó y no se había aplicado por lo gravosa que significa para las viviendas que puede obtener una clase media. Y con un plumazo le aumenta 2% a las hipotecas. Entonces, aquí históricamente las reformas han sido simple y sencillamente paquetazos fiscales. Las reformas todas han sido para imponer más impuestos. Un minuto. Y yo soy de los que pienso, la economía nuestra colapsada como está, por 3 crisis que se desarrollan a la vez, la crisis de salud, la crisis económica de desempleo y la crisis social que nos agota, meter unas reformas más con los términos que está utilizando el Fondo Monetario, que acaba de irse y rendir un informe aquí, cuando se estudia, se llega a la conclusión que está recomendando 2 cosas, más impuestos y más deuda, y ninguna de las 2 cosas aguanta el país. Gracias a Ramón Emilio Concepción, gracias a Israel Abreu. Yo quiero darle un minuto a Israel para que se despida y haga su planteamiento ya final, cortito, y después esa misma Concepción. Usted ahí mismo le pasa a don Ramón Emilio para ir a la pausa y venir con nuestro ronquito soberano. Israel. Bien, como decía hace un momento, yo soy promotor, prefiero ante 2 medicinas relativamente inaceptables, me iría por la parte de la deuda. Una deuda responsable en el cual los políticos y profesionales de las áreas nos hagamos responsables de un seguimiento adecuado, puede dar al traste en el corto, mediano y largo plazo de un mejoramiento del índice de desarrollo humano y crear las condiciones para que la deuda no sea un problema. Con lo que no estoy de acuerdo para nada es con la creación de ningún tipo de impuesto, con la ampliación de la base o que el aumento del porcentaje de ninguna empresa, de ningún impuesto. Don Ramón Emilio. El país tiene que decidir, o las autoridades nacionales tienen que decidir, si gobiernan para los organismos internacionales y un grupo reducido de familias, o si gobiernan para el bienestar general de la nación. El modelo neoliberal ha destrozado a América. Estamos en peores condiciones que en la década del 70, en la década del 80. El problema es que el PLD llegó a confundir tanto este país que le hizo creer a una gran parte de la juventud y a una gran parte del pueblo que la avenida 27, Winston Churchill, la Bolívar, era el país. Cuando se mete a Capotillo, como nos hemos metido Mateo, Juan y yo, y nos metemos al túnel, y nos metemos a la Sursa, nos damos cuenta que eso no es tercer mundo, eso es inframundo. Entonces, el modelo neoliberal lo único que genera es pobreza. Es el Sistema Nacional de Desarrollo que sirvió para desarrollar a Estados Unidos, Francia, Alemania, China hoy, dentro del truco que la gente cree que China es comunista, con el sistema hamiltoniano ya prácticamente la primera potencia del mundo. Entonces, entre 2 males, él dice el menos malo. Yo lo que digo es que entre neoliberalismo y Sistema Nacional de Desarrollo, la única solución es el Sistema Nacional de Desarrollo para ir a la ciencia, a la infraestructura, a la tecnología y a la educación crítica. Única salida. Gracias a ambos han dado una cátedra, han hecho un programa de lujo, interesante, y han tenido unos planteamientos que ahora lo que estábamos de un lado nos ponemos en el centro, porque de verdad que no se sabe a ciencia cierta cuál hizo su mejor planteamiento. Nosotros vamos a una pausa y recuerde que cuando retornemos, todo lo dicho aquí en serio, al estilo urbano con el ronquito soberano. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular, pero antes recuerde que Vial Gas es el gas de mayor calidad y que usted puede conseguir a través de nuestra distribuidora yendo en su vehículo y ahí mismo pone el cilindro de la doña, echa su combustible para transportarse y le lleva su cilindro a las doñas, y también puede llamar al teléfono 809-699-1953 y pedir que le coloquen un tanque gigantesco en su empresa, en su lavandería, en su restaurante, en su finca y en su torre, porque tenemos las mangueras más largas y el mejor transporte y seguro en esos modernos transportadores de gas, y que usted puede ir a la Presidente Vázquez allá en el Sancho Sama y preguntar por la bella Yuberki,
y llame al 809-699-1953. Vial Gas, el gas de calidad. Y dices así como... El que da más. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guasuma de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35.000 viviendas en lugares marginales. Hemos contratado, señores, 20 millones de vacunas. Oigan bien, 20 millones de vacunas, de las cuales son 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones que es por el sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que son de una canasta de todas las vacunas. Con esa, de manera gratuita, vamos a vacunar a toda la República Dominicana. Estamos trabajando y estamos cambiando. La Cámara de Diputados devolvió el Código Penal a la Comisión de Justicia y por instrucciones del presidente del órgano, Alfredo Pacheco, será celebrada una vista pública para escuchar a los sectores, ya que no tienen intención de dar palo a Sechao. Los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, encabezaron una vista pública en Santiago junto a otros legisladores para escuchar los sectores con relación a una modificación integral a la ley que crea el sistema de seguridad social. Los diputados acogieron la recomendación del Senado sobre el Defensor del Pueblo, eliminando una de las ternas del adjunto y aprobó el informe de la Comisión Especial con 2 suplentes e igual número de adjuntos. Además, declararon de urgencia y aprobaron en primera lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Contratos continuó el estudio de 200 iniciativas sobre transferencias de inmuebles del Estado de menos de 1.000 metros cuadrados. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso a Soberanía Popular, todo lo dicho en serio, ahora el estilo urbano con el ronquito soberano. Hecho, yo Matthew, hecho, allí, lo que hay. Estamos rosaditos hoy. Vine mi raya, pero me confundí porque he visto esos millones que hablan esa gente que estaba aquí, no me dieron lo mío. Concesión. Me bajé un buche. Dice que hay 10 millones y ya vemos 10 gente. Uno tiene los 10 millones y el otro pelado. Y dice que cada uno tenemos 1 millón. Y el otro pelado. Yo me quedé confundido y dije, pero la escro
micro, macro, un grupo de palabras que yo no entendía, pero está bien. A él le gustó, fue los 18 pollos que se comieron. Ahí sí, de uno en uno. Y que hay uno aquí que huele a pollo. De usted. No, eso es cuando ya la mujer le está poniendo las cosas a uno los micrófonos, una mujer bacana, no dice que ese tipo que le ponía siempre con bajo pica pollo chino. Vamos arriba con la noticia que me quedan pocos minutos, el otro sesión me va a dar más minutos. Diga usted. Óyeme bien. Pasé por ahí, coño, ¿verdad? Que tú chivato grande y que el hombre se lo llevan al hombre. ¿Cómo chivato? Hablado más que el DH. Ay, pues no se cayó ese preso. ¿Cómo se llama? Rincón. No, Girón. ¿Girón? Sí. Bueno, Girón, de la cosa sí le diste un giro grande. Le dio un giro a la vaina de Eso iba derecho. Eso iba derechito. ¿Cuándo le dio? Cuando Girón arrancó, lo dobló a la izquierda. Es que la pastora tosió. La pastora dijo, ay, y usted vio la seña que hizo uno de que... Se lo lambieron. Ese hombre habló barata de todo. Dijo cuánto era que él daba, por dónde lo daba. Pero quillado estoy yo que nunca conocí a ese hombre para que me dieran algo a mí. Dije que había que llevar a los guardias obligados. ¿Para qué era eso? Para que la iglesia se viera llena para justificar y que lo diemos. Sí, que él dijo que señores relajaron hasta con la misa de Dios, que daban cuarto por una misa. ¿Cuántas misas eran que hacían diarias? 3 cultos. Eran y a 150, medio melón, todos los días. No, pero iban a terminar sacerdote. Ay, pobre Danilo. Porque Danilo no sabe de eso. Él se imaginaba que los muchachos hacían chapucería, pero no de esa forma. No de esa magnitud. Pues una ganga que tenía. Oh, pero venga acá, líder. Una ganga. Una ganga. Dirigida por un teniente, un mayor general. Claro, sabe, decía, tú tráeme tanto, tú tanto y tú tanto. Oíste que la cosa no está buena. Después de Cuervo Gómez, yo creo que es el militar de más alto rango que cae preso. Después de ahí lo que se espera un expresidente. Ay. Después de ahí lo que se espera un salvador para igualar, ¿verdad? Sí. Que es el último expresidente que cumplió con fruto de un abuso cayó preso. Ahora, aquí falta esa figura para ser ejemplo. Bueno, pobre Danilo. Danilo, pero hay varios expresidentes. Sí, pero Danilo le está picando el agua ahí mismo, ¿vale? ¿Te das cuenta que está en Boca Marina cuando el agua, tú sientes la ola? Digo, bueno, y es fácil. Eso no es fácil. Y entonces, y que tenga cuidado con Leonel, que si fue 25 mil millones que ellos manejan, según dijo el señor Conte, 25 mil billones. Digo concesión. Entonces, 10 lo manejó Leonel y 12 Danilo. Entonces, va a haber que averiguar bien que hay unos cuantos generales y coroneles todavía. Leonel 15 y Danilo 10. Sí. El Leonel duró 12 3 periodos. Ustedes van a tener problemas. Esa suma nunca da, ¿oyeron? Ya lo sabes, ya hay un hombre que Girón, ya tú sabes, aparece otro Girón y arranca a hablar y por ahí se fue Lola la marioneta. En el minuto que le queda, hágame un esbozo, ¿verdad? De cuando llega ese general a la Chirola. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Del traslado hasta que lo habilitan. Chacho, lo primero que él piensa fue un compadre que le dijo, deje eso. Dijo, un envidioso que le dice, usted va a caer preso. Ay, se acordó de él. Se acordó del diablo, Vaina siempre me lo decía. Eso en el camino. Vaina siempre me lo decía. Y si tiene, porque siempre esos generales tienen una querida, un muchachito recién nacido. Ya tú sabes, no piensa en esa niña. Más que la abuela. Se va a criar solo. Sí, siempre se llama Penélope. Y cuando digan allá, puerta abierta, dice el güey. Diablo, tanto que yo venía aquí a trabajar y ahora vengo a quedarme. ¿Cómo va a ser? ¿Y cuando le enseñan esa camita? Ay, mi madre, que le dice el hombre, un hombre acostumbrado a una televisión grandísima en su cuarto. ¿Cómo la que usted tiene atrás? Claro, de esa cama que uno cabe al derecho y al revés. ¿Tú sabes cuál es esa cama? Yo tengo una. Diablo, sí, ¿verdad? Yo dormía en una cama, muchacho, que no me podía mover mucho. Que si daba 2 vueltas me caía. Oye, de esa cama grandota. De esa cama como de enemigo. En esos sprint de alta tecnología. Por eso que se fusila la gente, se mueren ellos mismos. ¿Y cuando pagan esa luz? A las 8 de la noche que la pagan. A las 10 dicen que se fue Lulu. Sin inversor y sin nada. Un cachufo era para que lo lleven para la victoria. Eso que sirva de ejemplo para que sepa, papá. Al presidente de la industria del chantaje y extorsión, que piensen eso, que ahí es que va a terminar él. Él es que va a terminar ahí, ahora es señalando a todo el mundo para que no miren para donde él.
pero ahí es que tú vas a terminar en una chirola. Bueno, Diga es usted, difícil. Ronquito, entonces a las 10 empieza la cosa. Hay muchachos que hacen fresco con una... Esto se acabó ya. Con un cartón. No, ya el hombre ahora mete la mano, le parece un tráfico de meses, solicita tu trabajo allá en la DGCC, eso así, cambio, cum, y cum, el teteo, hay teteo. Bueno, señores, no hay tiempo para más, tremendo programa. Yo creo que debemos seguir con la reforma económica que puede venir. El gordito de oro ahora. Así es, Abigail Soto ya está aquí en el Play. Con la reforma de la televisión, mira, Abigail. Buenas tardes y buen provecho, nos vemos mañana. Abigail sabe de los precios. Ay.